Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, iniciando una nueva semana, el día de hoy 30 de abril, hoy día lunes, semana laborable. Mañana estaremos celebrando el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, y coincidentemente este día jueves 3 de mayo, el Día Mundial de la Libertad de Prensa. ¿Qué relación tienen ambas fechas? Primero, obviamente, se fundamentan en los derechos humanos, en esa expresión de cada individuo, en ese derecho no solo a expresarse el día 3 de mayo, sino también el día de mañana. Algunos comentaristas inclusive analizan cómo se organizan las marchas en cada uno de los países en el mundo, y de esta manera se dice que es una especie de termómetro en la actuación de un gobierno versus las necesidades del pueblo. Fundamentalmente la gran necesidad del trabajo. Recordemos que en el artículo 23, numeral 1 especialmente, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue dictada ya en el año 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando precisamente se había originado este conflicto mundial en Europa, en Alemania, por la pobreza que vivían los alemanes en ese entonces, liderados, ya conocemos, por Adolfo Hitler, fueron creando estas insatisfacciones y que finalmente derivan en una guerra mundial. Siempre el problema del desempleo, la pobreza, ha sido un mal de la humanidad que no ha sido superado del todo. El artículo 23 dice: toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias, a condiciones equitativas de trabajo y a la protección contra el desempleo. La pregunta fundamental es: ¿cómo está el Ecuador respecto al desempleo? Según las últimas estadísticas del INEC, se manifiesta que el desempleo llegó ya a caer hasta el 4,9%, aunque el subempleo, que también debería ser considerado desempleo, ya que depende de un empleado, 43,9%, sumando el desempleo con el subempleo llega a 48,8%, es decir, una cifra alta. Ya quisiéramos que realmente el empleo, el pleno empleo en Ecuador superara ampliamente por lo menos un 60-70% de toda la población económicamente activa. Porque aquí está muy claro también, confrontando esta cifra con la pobreza, que según el INEC, organismo oficial, se mantiene en 28,6%, es decir, 28,6% de ecuatorianos en un nivel no aceptable en pleno siglo XXI. La canasta familiar, una cifra cada vez más alta porque la inflación sigue subiendo, llega a $587,36. $587,36. Y esta situación es lo que seguramente mañana va a manifestarse por parte de las organizaciones laborales. También el gobierno se suma a esta manifestación, como dijo muy temprano el doctor Fernando Alvarado en una entrevista realizada por Carlos Alberto Vergara desde la terminal aérea de Guayaquil, viajando a la ciudad de Quito. Mañana el gobierno estará apoyando a los trabajadores en algunas marchas también organizadas por Alianza País. Este es la celebración de mañana. Estaremos seguramente el día miércoles y el jueves retornando al trabajo y ahí hablando sobre la libertad de prensa. Pero conviene también profundizar un poquito más la recordación del 1 de mayo. ¿Cuál es la historia? Precisamente para países socialistas y para países capitalistas, o para países que acogen lo mejor del socialismo y lo mejor del capitalismo, que denominados gobiernos de tercera vía, el antecedente siempre está relacionado con lo que sucedió en los Estados Unidos el 1 de mayo de 1886. Para quien estudia administración, sabe la historia de la revolución industrial que se dio especialmente en Inglaterra en el año 1750 en adelante, es decir, en el siglo XVIII. ¿Qué sucedió allí? Fundamental, la máquina, una vez que se inventó el vapor, comenzó a reemplazar la mano de obra aquella
que se daba en los hogares, en las casas. Por ejemplo, alguien fabricaba zapatos, alguien cosía las prendas de vestir. Esto fue reemplazado con el tiempo con la invención de la industria, la máquina. Y entonces el zapatero, aunque también en nuestro país todavía existe aquel zapatero que le llamamos zapatero remendón, que trabaja individualmente, debió dejar ese trabajo manual en su hogar y comenzó a incorporarse a la industria, que comenzó a elaborar con menor costo e inclusive con mejor calidad los zapatos. Ese es el fundamento de lo que es la revolución industrial. Y esto se dio como una especie de revolución, así se denomina, una de las grandes revoluciones, la industrial, hasta el año 1820. Pero a partir de allí, las grandes industrias exageraron, comenzaron a abusar de la mano de obra. Había jornadas de trabajo mínimas de 10 horas por día. No había días de descanso, no había vacaciones, no había seguridad social. Y algunas fábricas llegaron a abusar hasta hacer trabajar a sus obreros hasta 16 horas por día. Imagínese usted cómo habrá sido para un obrero trabajar 16 horas por día. Así que las organizaciones del trabajo, que todavía no eran realmente organizaciones, instituyeron el día 1 de mayo del año 1886 en Chicago, convocaron una manifestación. Con miedos, con temores de quedarse sin empleo, llegaron a esta manifestación 80.000 trabajadores para solicitar la jornada de trabajo a 8 horas. No de 10, no de 12, no de 16. Y algunos trabajadores, especialmente los anarquistas que se sumaron, según los historiadores dicen que en número de 6.000, entre los 80.000, intentaron tomarse una fábrica en Chicago, la fábrica McCormick, muchos lo conocemos, son los que elaboran especies para la cocina. En ese instante intervino la policía, y algunos dicen que para defender las instalaciones de la fábrica, asesinaron a un trabajador. Otros dicen que fueron varios trabajadores, pero que fueron sus cadáveres ocultados por las autoridades. Pero hirieron a muchos, y aquellos que quedaron con vida los llevaron a un juicio, cárcel, penalizaciones. Y esto fue motivo para nombrarlos a ellos como héroes de Chicago. Sin embargo, como ya existía el socialismo, ellos quisieron organizar aparte lo que se llama y lo que tradicionalmente se ha dado, la Internacional Socialista. Pero apenas 3 años después, el mismo día, 1 de mayo de 1889, instituyeron el Día del Trabajo o de los Derechos del Trabajo. No como el Día del Trabajo que hoy día lo conocemos, que fue instituido en 1919, cuando se funda la OIT, que todos conocemos, Organización Internacional del Trabajo, que lo que intentó fue, y ha intentado, mantener un equilibrio entre la producción y los derechos de los trabajadores. Y eso es lo que en la práctica, en el fondo, deberíamos mañana también reflexionar. ¿Cómo está Ecuador? Ya lo hemos dicho. El desempleo en 4,9%. Algunas personas critican la metodología de cómo se define por parte del INEC esta cifra, porque se le pregunta a la persona que está activo y que podría trabajar, ¿usted buscó empleo la semana anterior? Y la persona, si dice no busqué empleo, se considera como que esa persona no es desempleada ni subempleada, simplemente no quiere trabajar. Con esta metodología es obvio que los críticos digan que es una cifra falsa. En fin, en esta discusión sería inoportuno hacerlo el día de hoy, pero en todo caso es la cifra que se maneja de manera oficial. 4,9% de quienes sí pueden trabajar física, intelectualmente, no tienen empleo pleno. Y el 43,9% de quienes pueden trabajar no tienen un empleo pleno, es decir, no dependen de alguien en un rol de pago, no reciben el 13º o 14º, no reciben vacaciones, no reciben utilidades. Simplemente se subemplean, consiguen empleos en otros lugares y o salen a las calles como comerciantes informales. El gobierno, el INEC, los considera que ellos no son desempleados, sino subempleados. Pero las dos cifras, como hemos dicho, aproximadamente llegan al 49%. Es una cifra
contra la que todos los ecuatorianos deberíamos pelear. Y dejo allí un interrogante. ¿Sabe usted, amigo oyente, cuántos millones de dólares recibe el Ecuador como inversión extranjera directa para generar empleo en el país? Bueno, esto lo vamos a comentar después del corte comercial, porque es lo que nos hemos autoimpuesto como obligación en este informativo. No puede el Ecuador aspirar a eliminar la pobreza y a eliminar realmente el subempleo, en este caso hablemos así, y el desempleo pleno, si es que no hay inversión, ya sea de los ecuatorianos o de los extranjeros. Sobre este tema, para complementarlo, luego del corte comercial estaremos tratando. Andar en moto. ¡Cabecear la pelota! Refrescarte